El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Bienvenidos, dice Mario Enríquez en la presentación de este programa Calentando la Palabra, como todos los martes y los jueves muy temprano a las 9 de la mañana. Te saludo a Mario Enríquez acá en el Control Master, pero también saludo a Yolanda Barrantes, que está acá con nosotros muy sonriente en la mañana de hoy. Profesor, cordial saludo para usted, para todos nuestros oyentes, a toda esta amable audiencia que nos acompaña, como usted bien lo ha dicho, los martes y jueves a partir de las 9 de la mañana en Calentando la Palabra, hoy con un programa muy especial. Pero vamos a saludar también a nuestro equipo de trabajo, a Mario Enríquez en el Control Master, a Dianita Torres en la producción de nuestro programa, a Laura Chávez en las comunicaciones, por supuesto aquí en la mesa de trabajo el profesor Alejandro en la coordinación y dirección de Calentando la Palabra. Yo soy Yolanda Barrantes y también les doy la más cordial bienvenida a este espacio con un tema de total interés. Total interés porque además estamos en un año muy especial. Tenemos que seguir insistiendo y recordando que son los 70 años de la Universidad Pedagógica Nacional, y eso es un acontecimiento que ningún miembro de esta comunidad académica, pero además ninguna persona de este país se puede perder, pues porque la Universidad Pedagógica es el estandarte de los procesos educativos, de las políticas públicas educativas en este país. Entonces eso tiene que ver con todos, no solamente con los maestros y maestras, no solamente con los profesores de la universidad, no solamente con los trabajadores, con los egresados, sino también tiene que ver con usted, señor padre de familia, que envía todos los días al colegio a su hijo y que seguramente tiene en su salón de clase a un maestro que se formó en la Universidad Pedagógica Nacional. Y eso ya es muy importante. En cualquier rincón del país hay un maestro o maestra de la Universidad Pedagógica Nacional. No, profe, y pues quiero acotarle aquí que la Universidad Pedagógica Nacional se encarga de formar a maestros de tan altísimos estándares que los maestros cuando van a región son muy queridos, la gente los aprecia mucho, son muy cercanos también a las comunidades, al igual que los profesores, maestras y maestros, directores de proyectos que van a ofrecer pues la educación y a mostrar, a hacer la cara de nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Por supuesto, Yolanda, pero bueno, los 70 años de la Universidad Pedagógica, pero hoy vamos a hablar de otro acontecimiento muy importante en estas trayectorias históricas y legados del pensamiento crítico latinoamericano, y es la conmemoración, la celebración de los 100 años de nacimiento de Orlando Fals Borda. Sí, señor. Uno de los pensadores latinoamericanos más importantes que le ha entregado sello colombiano, que le ha entregado al mundo un escenario, una apuesta de investigación muy importante, una manera de entender también lo epistemológico, de entender el lugar que ocupan las comunidades, los sectores campesinos, los sectores indígenas, los estudiantes, los trabajadores en los procesos investigativos, no solamente como objeto de conocimiento, es decir, de donde se extraen informaciones para que los grandes investigadores hagan sus trabajos, sus análisis, sus escritos, sino que además de eso, Orlando Fals Borda consideraba que eran las comunidades en donde había un saber particular que tal vez estaba excluido de la academia, pero que había que valorar de manera muy importante, porque allí había toda una potencia para transformar la realidad desde la investigación. Profesor Alejandro, yo quiero aprovechar, ya que estamos hablando de Fals Borda, para que usted nos recuerde y le cuente a los oyentes que no conocen tanto de pronto acerca de la trayectoria de Fals Borda, pero comentábamos hace unos días acerca de una anécdota muy linda, ¿cierto?, que tenía que ver con las tortugas de la Icotea. Quisiera que le contara a los oyentes, pues, ese pensamiento falsbordiano acerca de la Icotea. Bueno, una de las
una de las apuestas de Falsborda tiene que ver con esta idea de no solamente del pensamiento racional que ha dispuesto como la modernidad y el pensamiento científico, sino que justamente en ese vínculo que Falsborda fue construyendo en su cotidianidad y en su relacionamiento con los sectores campesinos, con distintas comunidades, pues tenía que ver también con reconocer unos saberes que estaban dispuestos desde la cotidianidad de la gente, ¿sí? Entonces, la idea del hombre icotea tiene que ver justamente con ese lugar que ocupan las tortugas, ¿cierto? Las tortugas como especie que está en distintas dimensiones, ¿cierto? Y tal vez Falsborda abordaba esta discusión hablando de la necesidad de ser anfibios también Sí, señor. en ese sentido. Entonces, esto es muy importante, creo que vamos a tener mayor profundidad en esta discusión, en este calentando la palabra del día de hoy. Entonces, vamos adelante. Claro que sí. ¿Qué le parece, profesor, si escuchamos uno de esos pensamientos falsbordianos para iniciar este calentando la palabra ya con nuestros invitados? Legado Orlando Falsborda. El hombre icotea. Otro de los símbolos de la cultura anfibia es el de la icotea. El concepto de hombre icotea también ha cogido fuerza, pero ya según estos pescadores del río San Jorge, ya ser hombre icotea representa no solamente ser sentipensante, sino algo más, ser aguantador, el que aguanta los reveses de la vida y sabe superarlos, porque sabe esperar su momento. Regresamos a Calentando la Palabra para entrar ahora sí a nuestro tema en caliente, profesor. Sí, para eso hemos anunciado en nuestras redes sociales y en todas las informaciones que todos ustedes allá, nuestra audiencia está muy pendiente de revisar cuál es la agenda de la Pedagógica Radio, los invitados de hoy. Entonces acaba de llegar y está con nosotros el maestro Alfonso Torres Carrillo. Profesor muy conocido, una larga trayectoria en la Universidad Pedagógica Nacional. Yo tengo que decir que tengo el honor de conocer a Alfonso Torres, incluso antes de asumir estos espacios académicos en las organizaciones sociales. Por allá Alfonso iba a la localidad de San Cristóbal a motivar también estos procesos de investigación participativa, a que la gente de las organizaciones se pensara también desde unas maneras propias de construir la sistematización de lo que hacían y demás. Y en esos escenarios, tal vez por primera vez vi a Alfonso Torres, luego fue profesor mío acá también en la universidad. Mejor dicho, tengo mucha historia con Alfonso, es muy emocionante tenerlo acá, profesor Alfonso. Buenos días. Buenos días, Alejandro, gracias por la invitación. Bueno, Alfonso, con Yolanda veníamos planteándonos esa idea del año Falsborda, de la importancia que tiene esto, y a propósito de la conferencia inaugural que se hizo hace un par de días, en la que usted participó como invitado, en la que estábamos hablando justamente de los legados. Entonces, mientras llega la profesora Patricia, que ya está arribando a las instalaciones de la Pedagógica Radio, quisiera que habláramos un poco de eso, o sea, ¿por qué estos 100 años se conmemoran de esta manera? ¿Por qué es tan importante el pensamiento de Falsborda?
Sí, gracias Alejandro. Yolanda, cuando yo llegaba estaba oyendo las palabras del maestro refiriéndose al hombre icotea y digamos él también es un hombre icoteo, digamos un concepto que él crea de anfibio cultural y es que él digamos a lo largo de su vida fue como un mediador entre las culturas populares, la cultura de todas, de todos nosotros, la de todos los días y esas culturas eruditas que muchas veces están encerradas en las paredes de las universidades, de los centros de investigación, y él desde muy joven trató de ser un conector entre esos dos mundos y es a partir de ahí que va, por una parte, a tener su amplia producción investigativa, generalmente referida al mundo campesino, al mundo de las luchas campesinas, al mundo de la organización territorial del país, pero también va de la mano con ello construyendo técnicas, metodologías que precisamente reivindican no que solamente que vale la pena estudiar a los campesinos, a sus luchas, a la gente común y corriente, sino que estas personas, estos colectivos sociales también tienen su propia mirada, tienen sus propias interpretaciones, son un lugar de construcción de conocimiento. Entonces para él, a través de su categoría de sabiduría popular, de ciencia popular, va a sembrar unas semillas que hoy se recogen en todo el mundo en torno a la investigación participativa. Y finalmente, digamos, sin querer queriendo, lo diría él, esa nueva perspectiva se fue convirtiendo en lo que llaman los académicos todo un paradigma, o sea, toda una manera de entender la ciencia social, una ciencia social comprometida, situada, asociada a ideales de transformación, pero especialmente, digamos, donde la gente común y corriente también se reconoce como sujeta y sujeto de conocimiento. Muy bien. Hace unos días en la conferencia inaugural, Alfonso daba unos detalles de la manera como Falsborda había venido construyendo este camino hacia pensarse una ciencia social desde estas perspectivas. Entonces, chévere que nos cuente un poquito de esas búsquedas de Falsborda a lo largo de su vida, sus influencias y motivaciones para terminar pensando la investigación y el trabajo del intelectual comprometido de esta manera. Claro, muchas veces uno piensa que en personajes como Einstein, los científicos que conocemos cada uno de cabecera, esas ideas, esos planteamientos surgieron de un momento a otro en un periodo muy específico. No, son resultados de largas búsquedas que en el caso de Falsborda se remontan casi, digamos, a su infancia y su juventud, en el contexto de una familia, digamos, presbiteriana, muy, digamos, que alimentaba el diálogo, la democracia, y que también en su colegio como estudiante participó de colectivos juveniles, estudiantiles, que luego de hacer sus estudios en literatura y música va a retomar. Y cuando él, incluso era trabajando como secretario bilingüe en una empresa que estaba construyendo el CISGA, él, por su propia cuenta, empieza a hacer una investigación con los campesinos y allí, aunque aún no había sido formulada IAP, ya lo hace respetuosamente, entrando, digamos, lo que llamaban en ese momento el rapport, la confianza con la gente, tocando música, conversando con ellos, una familia lo admite y va a ser, digamos, siendo que es un periodo en el que todavía la investigación es muy, muy clásica, ya va a ser eso. Y así, en otras investigaciones, va incorporando elementos que luego van a ser constitutivos de la investigación participativa. Por ejemplo, que el conocimiento debe tener un valor en sí mismo, pero también debe ponerse al servicio de algo que mejore la sociedad. Entonces, su segunda investigación, que se llamó El hombre y la tierra en Boyacá, también incorpora que ese estudio puede servir para una reforma agraria. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, una cosa que hizo en el primer trabajo, yo no lo recordaba, sino volviendo a leer, que él leyó con los campesinos algunos capítulos de lo que iba a ser su tesis posteriormente, bueno, antes de que llamara él eso de evolución sistemática, utilizando otros recursos comunicativos. Entonces es eso, ya en los años 70 es que él logra sintetizar los principios que orientan esa metodología y de lo que fue haciendo de ahí para adelante fue afinando en discusión, en diálogo con otros, lo que es hoy, como les decía, ya toda una perspectiva, todo un paradigma de entender la ciencia y la investigación social. Bueno, entonces, Alfonso acaba de mencionar algo que es muy importante y es esa relación
con el arte, con la música, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar una piecita que además es una recomendación particular de Alfonso para el programa de hoy. Buenísima. Y seguimos calentando la palabra, ya incorporándonos con la profe Patricia Brión también. Yo soy indio de los puros del Sinú. Yo soy indio chato, cholo y chiquitín. Esta tierra es mi tierra. Este cielo es mi cielo. Esta tierra es mi tierra. Este cielo es mi cielo. A mi casa llegó un día el español y del oro de... Nosotros nos encontramos en Calentando la Palabra, el programa de la Pedagógica Radio. Ahí escuchábamos El Indio Sinuano de Máximo José Jiménez Hernández, pionero del vallenato protesta, y después una de las canciones más insignes y que tienen que ver muchísimo con este tema de lo que el profesor Orlando Falsborda inició en sus procesos también sociales con los indígenas y con la gente ribereña. Profesor Alejandro. Bueno, yo quiero dar la bienvenida también a quien ha materializado en esta universidad también un reconocimiento al trabajo de Orlando Falsborda a partir de la cátedra Falsborda que ha mantenido por bastante tiempo en un esfuerzo muy grande también teniendo en cuenta todas las condiciones que se presentan en la universidad, y es la profesora Patricia Brión, que también es profesora de la licenciatura en educación comunitaria. Yo no quiero dejar de decir esto. Buenos días, Patricia. Buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación. Saludos falbordianos, sentipensantes. Qué bien. Bueno, estamos entonces hablando un poco de las búsquedas de Falsborda para llegar a estas aproximaciones y a toda esta apuesta investigativa, epistemológica, de consolidación también de un compromiso desde un lugar intelectual. Y entonces nos encontrábamos con una faceta de Falsborda que es la de la música, ¿cierto? Que decía Alfonso en la conferencia inaugural, es una manera como él además se empezó a acercar a la gente, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? Y particularmente desde esta canción, El Indio Sinuano, creo que hay unos elementos bien interesantes alrededor de esa cultura popular, de la manera como la música también es un elemento simbólico de la cotidianidad de la gente. No sé qué habría Sí, ya señalábamos cómo desde sus primeros trabajos, un poco, digamos, empíricos, él tuvo esa preocupación, no solo de recoger la voz y la mirada, digamos, de los campesinos, de las personas comunes y corrientes, sino que también una preocupación porque lo que se produjera ya como conocimiento formal fuera también devuelto a ellos, reelaborado. En ese trabajo muy juvenil, pues fue leer con ellos la tesis. No sería muy emocionante para los campesinos, pero era ya algo que supera algo que uno siempre encuentra cuando visita uno las comunidades y dicen, uy, aquí no queremos las universidades porque vienen, nos investigan, se van, se gradúan, ganan premio Nobel y nunca vuelven. Entonces esa preocupación va a ser muy fuerte ya en esta etapa de construcción de lo que posteriormente sería la investigación participativa, y es algo que él empezó a llamar devolución sistemática, y que era que a lo largo del proceso de la investigación hubiera devoluciones creativas, artísticas de los avances. Entonces elaboraron algo que llamaron historietas ilustradas, obras de títeres, de teatro, sonovisos, las nuevas tecnologías de la época. Y una de ellas fue el cassette. Y entonces con Máximo Jiménez y otros, digamos, artistas de la época, van a hacer canciones como la que acabamos de oír, porque precisamente allí en la región donde trabajó, pues buena parte de los campesinos son indígenas. Y entonces la misma investigación, pero especialmente las propias luchas de ellos, les ayudaron a afirmarse y reconocerse, digamos, en ese sentido de indios sinuanos. Bueno, y complementando lo que dice el profesor Alfonso, El Indio Sinuano, la letra es de David Sánchez Juliado, el gran escritor. En las tomas de tierras
que hacían con los campesinos, con el movimiento de la NUC, fue acompañado por David Sánchez Juliado y por Máximo Jiménez. Muchos de los que acompañaron esas luchas hoy están en el Senado, ¿sí? Y es un elemento importante, la música como una forma de devolución, también la reivindicación de la música y del arte popular. Entonces es un elemento bastante importante. La letra del Indio Sinuano es bien bella porque es la reivindicación de lo ancestral y esa imposición colonial, que es una expresión de resistencia y es una constante en el pensamiento falbordiano. También, como decía el profe Alfonso Torres, pues el arte juega un papel importante y por su formación de presbiteriano, entonces él cantaba en los coros de la iglesia y pues tiene varias composiciones de música que ha interpretado, que se han hecho varias interpretaciones por la Filarmónica de Bogotá. Es bien importante. Una de ellas es la Cantata por la Paz. Hay una cantidad de elementos que también, que hacen parte de esa trayectoria de vida de Falsborda, donde se ubican todas estas búsquedas. Tiene que ver con ese matrimonio con la academia y divorcio con la academia también. Chévere que podamos hablar un poco de esa perspectiva sobre la universidad o sobre la institución de educación superior que tenía Falsborda. Claro, yo decía hace unos días en la charla que algo interesante en estas propuestas es que primero va la vida, digamos, lo instituyente y luego, digamos, unas veces se instituye, otras veces no. En el caso de Fal, digamos, ese ímpetu investigativo que hizo que hiciera una investigación antes de hacer cualquier estudio sociológico y que luego le permite, digamos, a partir de eso construir su tesis de maestría y luego la doctoral. Cuando él regresa a Colombia a mediados de los 50, pues era casi, digamos, la única persona que tenía esos títulos de maestría, doctorado en sociología. Iba a ser invitado por el rector de la Universidad Nacional y por el decano de Economía, don Antonio García, a crear el departamento, luego facultad de sociología. Entonces ya ahí hay un primer aporte y es, digamos, él, digamos, como creador de institucionalidad universitaria. Ayer conversamos con Patricia la anécdota de que como lograron crear la carrera y aprobarla casi en vísperas de que ya se iniciaban las inscripciones de una nueva semestre, en los folletos, en la información, en los programas de radio, nunca se avisó que comenzaba algo que se llamaba sociología. Entonces a ellos les tocó por ahí, cuando la gente estaba haciendo la fila para inscribirse a economía, a derecho, entonces, allá subidos en una tapia, anunciando que existía algo que llamaba la sociología. Y entonces muchos de los que hoy son personajes claves como Gloria Triana, como cuentan esa anécdota, Marta Rodríguez, que yo iba a ir a estudiar tal cosa y allá unos señores empezaron a hablar, un cura y un viejito. Entonces es interesante porque siempre, digamos, en ese mundo institucional, pero siempre de una manera en contravía. Y una vez ya, digamos, viene toda esa institucionalización de la carrera, tal, claro, va a ser siendo primera mitad de los años 60, algo que envidiarían aún las universidades contemporáneas. Muchos profesores extranjeros, visitantes, seminarios, congresos, en un lapso ahí de menos de 5 años. Pero también, diríamos, él a tocar vivir, junto con Camilo Torres, un periodo, digamos, de tanto de descrédito, diríamos, de decepción, en esa coyuntura de los proyectos desarrollistas, reformistas, que cada vez, digamos, demostraban que no iban a traer, digamos, la justicia o la felicidad para la gente, sino que reproducían los viejos males y traían otros nuevos. Entonces ellos empiezan a tomar distancia. Camilo, que era también capellán de la universidad, pues la alta jerarquía le dice, retírese, y hay tal presión, pues que él se retira, se va, forma su movimiento político y luego va a dar los últimos meses de su vida a la guerrilla. Y en el caso de Fall también estaba como entre dos fuegos, la presión de la institucionalidad, de las fuerzas políticas que lo acusaban de comunista en ese contexto, pues, de Guerra Fría, y algunos sectores del movimiento estudiantil radicalizados que por el hecho de haber estudiado en Estados Unidos y de mantener sus vínculos académicos con el mundo anglosajón, pues ya era imperialista y hasta acusado de la CIA, bueno, todas las cosas que en el lenguaje también radicalizado en algunas coyunturas pasa. Entonces él
Sale de la universidad, dura casi 10 años por fuera de la universidad, que es donde construye todas estas propuestas. Ya tuvo tiempo para hacer esto alternativo y ya luego vuelve ya de avanzada edad al Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Institucionales y a estar ahí, digamos, los años que necesitaba para jubilarse. Pero él simultáneamente era invitado a muchas universidades del mundo, digamos, y yo tuve la experiencia estando en Malmö, Suecia, que en la carrera de sociología ya ven cursos de Falsborda acá, ¿no? Entonces, de todos modos, esa relación que tuvimos entre divorcio y entre matrimonio, separación, divorcio, renueva esta. Entonces, es una relación ahí de tensión, pero digamos, cuando él entra a ese espectro de lo universitario, es creativo, es creador. Bien. Estamos hablando también de esa aproximación desde una perspectiva investigativa, ¿cierto? Que también hace particular el trabajo de Orlando Falsborda y que tiene que ver, como ya lo decíamos, con esa relación con las comunidades con las que hacía investigación, pero también a partir de unas apuestas de transformación alrededor de ese ejercicio investigativo, ¿cierto? Entonces, vamos a escuchar otro fragmento de otra de las canciones de Máximo Jiménez, están vinculadas a esto, y seguimos acá conversando con la profesora Patricia y el profesor Alfonso del legado de Orlando Falsborda. Buenos días, agricultor, muy temprano por la mañana, hoy derramas tu sudor para recoger mañana. Malas tardes, agricultor, ya cansado y sin aliento, hoy termino tu labor, termino tu movimiento. Legado Orlando Falsborda. Cultura anfibia. Cuando un pescador o un cazador es hábil en las técnicas de utilización de los recursos, el agua y la tierra, la pesca y la agricultura y la caza, pues entonces son en realidad pues los elementos básicos de lo que es anfibios, según los diccionarios, que combina bien una y otra cosa. Estás en modo calentando la palabra. Nosotros continuamos aquí en vivo y en directo en Calentando la Palabra con nuestros invitados especiales, el profesor Alfonso Torres Carrillo y la profesora Patricia Brión Cruz, alrededor del año Falsborda, su legado e importancia. Profesor Alejandro. Seguimos entonces conversando con Patricia, con Alfonso, y entonces tal vez antes de la pausa institucional les proponía que habláramos un poco como de ese carácter particular sobre la investigación que dispuso Orlando Falsborda y que se convirtió también como en toda una apuesta desde el pensamiento crítico latinoamericano. Entonces no sé qué habría para decir al respecto, como un poco como esos elementos de detalle alrededor de la investigación. Sí, ya decíamos que esa fue una construcción, digamos, paulatina, pero que va a encontrar un momento muy fuerte de construcción, digamos, de la propuesta, que es como entre el 72 y el 80, que en varias, digamos, publicaciones sintetiza eso. Entonces, algo interesante, digamos, en el caso de Falsborda es que nunca vamos a encontrar, ni en esa época ni posteriormente, ningún libro que se llame o artículo Los 5 pasos de la IAP o tanto lo procedimental, sino que él va a insistir en la construcción, digamos, de unos principios, de unos criterios metodológicos que son, digamos, como lo que ya de viejito llamaba la fronesis, como si era el buen criterio de cómo trabajar en esta perspectiva. Entonces, en primer lugar, digamos, esa categoría que él va a tomar ya, digamos, en el lenguaje de la época, de praxis, como esa unión, diría Freire, inquebrantable entre el hacer y el pensar, entre la acción
y el conocimiento, y entonces, digamos, ese es el eje estructurante. Es decir, ya no es solo, como puede pensar el investigador pragmático, que haga un estudio para que eso tenga un efecto práctico, sino que es la praxis social, las prácticas colectivas, las luchas sociales, el lugar desde donde se construye el conocimiento y a donde debe volver. Entonces, voy a dar unos 3 principios nada más. Ese otro que insistía de la autenticidad, que tiene que ver con que en la investigación social, al igual que en las ciencias sociales, pues como son hijas del mundo europeo, digamos, del mundo, digamos, de los países metropolitanos, pues su recepción y uso en nuestros países ha tenido un tinte colonialista muy fuerte. Es que se cree que investigar es aplicar teorías y metodologías que han sido producidas allá en el norte y que acá, pues nuestra labor es juiciosamente adoptarlas y hacerlas. Y el lugar desde el cual se enjuicia si una investigación está bien o está mal es en qué medida está fiel a esos cánones o se aleja. Él va, digamos, a plantear abiertamente que, como ya lo ha hecho don Simón Rodríguez, nuestras realidades son singulares y singulares deben ser los caminos y los métodos y las teorías para dar cuenta de ellos. Entonces, esa insistencia en la autenticidad, como le llamó, es muy clave y hoy diferentes tradiciones de pensamiento la reivindican. Dana Haraway, bueno, la idea de pensamiento, conocimiento situado, radicalismo contextual de los estudios culturales, pero eso lo estaba planteando él a finales de los años 60. Y finalmente me gustaría insistir en el que le da identidad a la tradición que él inicia, que es donde hay, a mi juicio, la verdadera ruptura epistemológica y política, que es la participación. La participación de la gente común y corriente, del maestro, de la enfermera, del profesional práctico, pero también del líder comunitario, como sujeto de conocimiento. Es decir, nosotros lo retomamos luego con lo de recuperación histórica, que así como la gente hace la historia, pues también debe escribirla. Así como la gente transforma la sociedad, pues también debe investigarla. Y entonces pues va a dar una cantidad de criterios y herramientas para que eso sea posible, para que no quede como una consigna ahí vacía. Pues va todas estas cosas que estamos hablando de la evolución sistemática, la recuperación histórica, pero que desafortunadamente, con esto terminaría, muchas instituciones, incluso universidades, nombran, digamos, lo que hacen como participativo, pero se limitan, digamos, a un ejercicio formal, instrumental, de vincular en algún momento de la investigación a la gente en alguna técnica participativa, pero donde las decisiones importantes de la investigación, que investigar, porque para qué, qué hacer con ello, la han tomado previamente otros. Entonces, yo ahí para que Patricia también complemente con otras de las 7 características. Sí, creo que ahí es importante con relación a, y complementando lo que dice el profesor Alfonso Torres, creo que lo más importante, lo que plantea Orlando Falborda, es toda esa fundamentación epistemológica y metodológica de la investigación, acción, participación. Es un elemento importante y por eso sale de las fronteras de Colombia, de América Latina, porque la IAP es reconocida mundialmente y sigue vigente más que nunca mientras existan las injusticias, mientras sea necesario esas expresiones de resistencia. Pero el aporte de Orlando Falborda también se enmarca en lo que nosotros denominamos ese paradigma latinoamericano. Entonces, él desde la sociología, desde la IAP, pero también está en esa apuesta de mirar, como decía el profesor Alfonso Torres, hacia nosotros, hacia América Latina. Entonces, Dussel, Paulo Freire, Mario Kaplún, entonces todos los aspectos planteados por la teología de la liberación, en nuestro caso Camilo Torres Restrepo. Entonces se mira hacia pensarnos América Latina. Creo que ahí es un elemento importante el papel que juega Orlando Falborda. Increíble todas las facetas que tiene Orlando Falborda y que se van explorando, por ejemplo, en este centenario, ¿no? Las facetas desde lo investigativo, desde unas apuestas epistemológicas que van en vía de no solamente construir el conocimiento ahí para los libros, sino también para que las comunidades, la gente con la que él trabaja,
pudiera también ir construyendo rutas propias de trabajo, pero también en lógica de transformación. Todo este abordaje creativo desde la evolución sistemática, una apuesta por reivindicar también un pensamiento latinoamericano que además en un momento, en una época dorada tal vez de la movilización social, pero también de la movilización del pensamiento en América Latina, que creo que vale la pena rescatar acá de lo que ustedes han planteado. Nos quedan ya algunos minuticos, entonces quiero que hablemos de una cosa que me tienta mucho en términos de la discusión, y es que, bueno, la investigación acción participativa se volvió, mejor dicho, también un lugar seguro para hablar desde las universidades, desde los de centros de investigación, las agencias de cooperación internacional, todos hacen investigación. Yo trabajo en otra universidad hace muchos años y para que a uno le aprueben una investigación hay que poner la fórmula IAP para que ese proyecto se apruebe. ¿Qué está pasando hoy y en este momento de recoger el legado de Falsborda? Que habrá que afinar un poco en términos de esa discusión también que se vuelve funcional, digo yo, al mercantilismo de la investigación y de las instituciones de educación superior. Ahí yo retomaría un poco lo que decía al comienzo, de ese vaivén, palabra que usaba mucho Hernando, entre, digamos, lo instituyente y lo instituido. Entonces, digamos, propuestas como la investigación acción participativa, la formulación de FALS y su equipo, pues tiene un gran potencial instituyente, lo que decía aquí Patricia, tan del lado de las luchas de los movimientos sociales, empoderando a la gente, reconociendo saberes, es decir, lo diría él también, subvirtiendo el modo habitual de hacer investigación. Pero el mundo institucional, pues es siempre muy creativo y va, esa palabra la usaba también él, cooptando propuestas instituyentes como esas, amansándolas y poniéndolas al servicio de lo ya instituido. Entonces él era consciente de eso. En una entrevista que le hicimos con Lola Sendales y Fernando Torres, él decía, es que uno siembra la semilla, pero ella toma su propio camino, como decir, él hizo eso. Claro, aunque yo le decía, y lo dije en la charla también, tenía él parte de responsabilidad, porque igual, él pues por ese dominio del inglés, por ese reconocimiento mundial, pues él igual pues iba al barrio a hacer el taller, como donde me conoció aquí Alejandro, pero también era invitado a las Naciones Unidas a hacer una presentación a los directores. Entonces allí, digamos eso, pues esas metodologías, seguramente los que inicialmente la captaron dirían, esto es muy bueno porque puede acelerar procesos. Y paulatinamente en ese mundo institucional se fue también adormeciéndole ese sentido crítico, transformador y legitimándola como una metodología más, incluso diríamos muy aceptada hoy en estos tiempos también neoliberales de pragmatismo, de efectos. Entonces se promueve una investigación acción participativa que sería como una investigación más, digamos, que genera, digamos, rendimientos prácticos visibles, pero igual, digamos, como el vaivén sigue, va y viene y viene. También muchas de estas cosas, y lo conozco en muchas universidades, tanto públicas como privadas, que pueden llegarse con estas miradas limitadas de la sistematización y de la investigación, pero ya en la práctica misma, pues las mismas comunidades, los grupos comunitarios, las populares, pues dicen, qué bien, bienvenida, y le vuelven a dar la vuelta y ponen a los profesores a pensar y a decir, nos toca ir más allá de esto que traíamos. Entonces, digamos, eso va a ser un vaivén eterno, diría él, entre eso instituyente, creativo, fundador de perspectivas y esto que tiende a devorarse permanentemente lo instituyente que es lo instituido. Listo. Bueno, tenemos un año Falsborda con una agenda además grande, que además como que está también direccionada desde la Universidad Pedagógica Nacional, pero también muchas universidades han venido contribuyendo y vinculándose a este reconocimiento a la obra y el trabajo del maestro Falsborda. Entonces, cuéntenme también un poquito y cuéntenle a las audiencias de la Pedagógica Radio para que vayamos programándonos y para que vayamos poniéndonos en sintonía de el año Falsborda. Contextualizar primero que pues Orlando Falsborda a través de su historia tuvo muchos premios y reconocimientos, pero para no mencionarlos todos, vamos como mirar lo actual. En el año 2001 se hizo la Ley de Honores.
La ley de honores tiene 3 artículos. El primer artículo planteaba pues, el reconocimiento al legado de Orlando Falborda y en esa perspectiva plantea, uno, volver a reeditar los textos de Orlando Falborda. Y lo segundo, hacer un programa documental sobre la vida y obra de Orlando Falborda que se hizo en RTV. Es a partir de ahí, y mirando también como todo el trabajo que se ha venido desarrollando, pues hemos pensado como es una propuesta que no emerge ahora, es una propuesta que viene de un año atrás, inclusive más, donde no solamente la pedagógica, sino varias instituciones hemos venido trabajando sobre declarar el año 2025 como un espacio de honor al legado del maestro en el marco de su natalicio, de los 100 años de su natalicio. En esa perspectiva se han hecho muchas declaraciones con relación a este año. Entonces, ubicando esa ley de honores, por ejemplo, y en un proceso que contribuyó mucho la pedagógica, de estar trabajando conjuntamente con el Senado y en el marco también de esta ley, pues se pasa una carta que fue firmada por varios actores del Senado y se declara este año por parte del Ministerio de Cultura el año Orlando Falborda y bueno, eso es muy importante. En esta también hay otras universidades. La Universidad del Atlántico, por ejemplo, ya declaró el año Orlando Falborda, la pedagógica desde diciembre que empezamos a trabajar, pero ya formalmente salió en este mes de febrero. Hay otras universidades que están tramitando también. Pero en los lugares hito de la obra de Orlando Falborda, uno es Chocontá, el municipio de Saucillo, donde Orlando Falborda pues trabajó todo este tema de los campesinos y el etos del campesino cundiboyacense y pues todo lo que nosotros sabemos que se crea ahí la Junta de Acción Comunal, la Junta de Vecinos, mirar todo el tema de lo agrario y esa Junta de Vecinos que se constituye, que lo trabaja solidariamente, primero la construcción de la escuela y lo que hoy es la Junta de Acción Comunal, y recordar que la Junta de Acción Comunal es un trabajo conjunto entre Orlando Falborda y Camilo Torres Restrepo. Entonces creo que ahí por eso Saucillo tiene un lugar, Chocontá tiene un lugar importante y de la misma manera Monpós, porque es uno de los puntos claves en la construcción de la historia doble de la costa. Sí, complementando lo que dice la profesora Patricia y ya respondiendo a tu pregunta, para este año, digamos, hay un conjunto de actividades, digamos, unas que ya cada organización, cada institución venía trayendo, muchas con el formato, digamos, formativo, docente, y generalmente con el nombre de Cátedras Orlando Falborda. Entonces, hoy en varias universidades, en varias instituciones, se están desarrollando cátedras, cursos electivos, tanto en universidades privadas como públicas. En ese sentido, se van a realizar seminarios, congresos, hay una programación que se va a poner al servicio y luego daremos el link para que sea acudida, pero también surgieron otras interesantes actividades como lo que se han llamado rutas falbordianas, y es que reconociendo esos territorios donde él tuvo especial presencia, académicos, organizaciones, personas del Caribe han diseñado una ruta que comienza en Barranquilla, donde nació, y va a terminar por allá en Loba, donde hizo alguna de sus investigaciones con muchas escalas intermedias. Está por hacerse la que sería la ruta andina, que tendría que reconocer espacios como Bogotá mismo, donde vivió pues sus últimos años, Chocontá, Tunja, varios municipios, y algún colega, el profesor Jorge Gantiva, decía también habrá que hacer unas el Tolima Grande, porque también hubo varias. Entonces hay varias tareas que están, digamos, en construcción, que son estas colectivas. Se habló en algún momento, pero no ha habido realización de unos encuentros sentipensantes, donde precisamente a partir de esa perspectiva, digamos, dialógica, freiriana y falbordiana, se aborden temas del presente, digamos, porque, digamos, homenajear a Falborda no es solo que hablemos de Falborda y lo aplaudamos y lo recordemos con el corazón palpitante, sino que, digamos, promovamos acciones, producciones de conocimiento, debates de ese legado que tiene que ver, como lo ha dicho Patricia, con el tema agrario, con el tema campesino, con la participación, con la democracia, con la reconfiguración territorial,
con el conocimiento, con las universidades. Entonces ahí tenemos este tema entonces quedan invitadas, invitados todos a que se sumen a este proceso que es abierto, plural y pues hagan sus propios aportes. Y para decir que mensualmente vamos a seguir celebrando de manera religiosa la cátedra Falsborda que inició el profesor Alfonso hace unos días, pero que temáticamente se va a ir desarrollando también. Entonces seguramente en las redes sociales de la Pedagógica Radio vamos a tener posibilidad también de compartirles todo eso, además de todos estos clips y piezas sonoras que el equipo de la Pedagógica Radio ha venido haciendo alrededor de esto. Sí, y en el marco de la cátedra del legado de la obra de Orlando Falsborda, que hacemos también en el marco de nuestra cátedra Freire, que estamos cumpliendo 25 años. Entonces, qué mejor celebración. Los invitamos a la próxima sesión, el 25 de marzo, donde vamos a trabajar Orlando Falsborda y su relación con la educación popular, y vamos a tener de invitada a nuestra referente colombiana, latinoamericana, Lolita Sendales. Profe Lola, entonces, para que no se lo pierdan, pero seguramente también lo vamos a estar anunciando por todos estos canales para que estén atentos el otro mes y se puedan programar. Queremos agradecer entonces al profesor Alfonso Torres, a la profesora Patricia Brión por haber hecho esta apertura en la Pedagógica Radio del año Falsborda. Los vamos a seguir invitando porque necesitamos seguir hablando de esto y seguramente como consecuencia o preámbulo a cada una de las cátedras vamos a encontrarnos acá en estos Calentando la Palabra para ir calentando también las convocatorias a participar de las acciones de los 100 años de Falsborda. Estás escuchando Calentando la Palabra por la Pedagógica Radio. Y bueno, se nos acabó el programa, profesor Alejandro. Sí, entonces hay como un elemento concluyente de este programa porque la cátedra y las acciones Falsborda siguen. Entonces, profesora Patricia, profesor Alfonso, para despedir. Muchas gracias y los invitamos a toda la programación institucional y a la gran programación que se está haciendo a nivel nacional. Sí, decir que Falsborda somos todos cuando desde lo que hagamos nos comprometemos, digamos, por contribuir a transformar este mundo en estos horizontes, digamos, de justicia, de dignidad que nos merecemos y que muchas veces el mundo académico, el mundo investigativo es, digamos, muy indiferente a esto. Muchas gracias a los profesores. Saludamos a nuestras audiencias. Por favor, hagan todos sus comentarios sobre este y todos los programas de la Pedagógica Radio en nuestras redes sociales. Seguramente vamos a tener espacio también para leerlos y compartir sus impresiones sobre estas emisiones y este trabajo que hacemos desde la Pedagógica Radio. Yolanda Barrantes, un gusto compartir la cabina con usted también. Muchas gracias, profesor Alejandro, de igual manera. Y a ustedes, amables oyentes, los dejamos con toda nuestra programación, así que no se despegue de la Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores.